Y bienvenidos otra vez, como siempre, en que estamos haciendo la grabación. Le damos la bienvenida a la clase de la semana número 7 de nuestro curso de cálculo integral 2024. Hoy 28 de febrero del 2024. Vamos a hablar un momentito de el perfil de la clase de la semana 7. Entonces vamos a hablar del área entre el gráfico de una función y el eje X, específicamente, porque área entre curvas lo vamos a hacer después. Entonces vamos a ver cuáles son los objetivos, la introducción, área entre el gráfico de una función y el eje X, con su respectivo procedimiento, vamos a mostrar eso. Vamos a utilizar un sistema de álgebra computacional que lo que usamos esta mañana, que era el Wolfram Alpha, creado por Stephen Wolfram. El resumen y la bibliografía. El resumen obviamente conecta con los objetivos y la bibliografía es la misma que hemos utilizado todo el tiempo. Vamos a bajar acá y vamos entonces aquí a, pero antes, tenemos en la clase de la semana 6 un tema que nos faltó y que lo pusimos adrede a propósito con toda la intención para esta semana para que nos concentráramos en el método de sustitución para integrales definidas. Ok, entonces el método de integración por partes para integrales definidas simple y llanamente lo que toma en cuenta es la evaluación. Es decir, si tenemos la integral definida entre a y b, entonces como siempre vamos a tomar u, la función f, que es la que derivamos, y el dB lo tomamos como por el otro término. Entonces, por lo tanto, aplicamos la fórmula. Un día vi una vaca, eso lo evaluamos entre los límites de integración sin cola, vestida de uniforme, que es la continuación de la integral definida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí prácticamente? Prácticamente nada, porque solamente lo que tenemos que hacer es la evaluación acá por el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Y con eso, después continuamos integrando. ¿Ok? Entonces, vamos a un ejemplo para ilustrar, que es el ejemplo siguiente. Es la integral entre 0 y 1 de 1 entre 1 y 2 de x cuadrado, perdón, integral entre 1 y 2 del logaritmo neperiano o natural de x sobre x cuadrado diferencial de x. Escríbanlo y vamos a hacerlo en nuestra hoja de trabajo para que ustedes vean. Vamos a salir de acá momentáneamente y vamos a borrar esta parte y vamos a desarrollar ese ejercicio que ahora que ustedes vean que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Ok? Entonces, listo. Con uno solo que lo escriba, vamos aquí. Entonces, recordemos que este, me faltó escribir acá, ¿no? Que este es nuestro curso de cálculo integral 2024 y esta es la clase de la semana número 7. Sin embargo, este ejemplo, que no me acuerdo el número, ¿qué ejemplo es? El número ¿qué? 7. Ese es el ejemplo 7 de la clase de la semana 6. Y así completamos la clase de la semana 6. Ok, entonces vamos acá. ¿Qué dice el ejemplo? Integral entre 1 y 2 de el logaritmo neperiano de x sobre x cuadrado diferencial de x. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Entonces, aquí prácticamente no vamos a cambiar el método, no vamos a cambiar nada, simplemente vamos a aplicar el método del el teorema fundamental del cálculo cuando vayamos a evaluar. Esto lo podemos escribir como un producto integral definida entre 1 y 2 de x a la menos 2 logaritmo neperiano de x diferencial de x, ¿sí o no? O si ustedes quieren, para que sea más cómodo, simplemente por comodidad,
tenemos logaritmo neperiano de x por x a la menos 2 diferencial de x. ¿Es igual? ¿Sí o no? Y como es igual, lo ponemos de la manera más cómoda para nosotros para entender y poder resolverlo fácilmente. Perdón, menos 2. Ok, entonces, primero que todo, si aquí tuviéramos x a la menos 1, o si aquí fuera x, no necesitaríamos hacer integración por partes. Solamente eso sería una sustitución. ¿Ok? Pero no es el caso. Tenemos aquí esta potencia cuadrada en el denominador, sube como menos 2 al numerador, diferencial de x. Entonces hay que aplicar el Lipte acá. Lipte, pero el Lipte en el sentido hacia abajo, porque si no entonces se complica la situación. Entonces tenemos una función logarítmica. Cuidado que aquí los signos de agrupación son extremadamente importantes. Comentario. Supongamos que yo no le pongo el signo de agrupación, entonces ustedes agarran y tienen esto de x, y en el próximo paso agarran y quitan esto y le queda x a la menos 1 y lo ponen como aparte y yo no sé cómo es el... Pero eso termina mal. Entonces, el logaritmo neperiano de x va con su argumento, por lo tanto esto está multiplicando. No se necesita colocar punto ni asterisco ni nada. Hay sistemas de álgebra computacional como GeoGebra que ni siquiera hace falta tener el signo de multiplicación. ¿Ok? Entonces, tenemos una función de qué tipo. ¿Una qué? Logarítmica y la otra, realmente, perdón, falta un 2 aquí. Realmente esta no es polinómica, pero es la potencia de variable x. Entonces podemos decir, bueno, tenemos la logarítmica que aparece primero. Esa es la que tomamos como u. ¿Cuál era el color de u? Verde, seguro. Entonces u. Entonces db es el azul, ¿no? Entonces, U es la que derivamos, la que aparece primero allá, la que está al lado de Pablo. Y el Pablo, por favor. Mire que si me pregunto el nombre, ya queda grabado. ¿Está claro? Ok. Entonces, esta es nuestra función U y todo esto que está acá junto con el de X es el de B. Junto con el de X. No le puede faltar el de X porque ya sabe, viene de deducción. Ok, entonces vamos a aplicar acá. Vamos a bajar o a subir un poco acá para que nos quede solamente esto que está aquí. ¿Sí o no? Entonces vamos entonces a aplicar nuestras fórmulas de integración por parte. U es igual al logaritmo neperiano de x. Eso implica que diferencial de u, ¿quién es? 1/x diferencial de x. ¿Ok? Fíjense que hay que hacerlo de esta manera porque si uno toma al revés, si uno integrara, tomara db como logaritmo neperiano de x, esa, perdón, junto con el de x, esa sería nuestra integral por partes primordial, que nosotros encontramos una fórmula y que la tenemos en la lista, que es x, logaritmo neperiano de x, más x, menos x, perdón, más c. Si alguien puede corregirla, se lo agradezco. ¿Sí o no? Debe estar en la tabla. Le dije que los agregara en la tabla. ¿Está agregada o no está agregada? ¿Está bien? ¿Verdad? Pero esto, primero, tiene una desventaja. Está muy larga y segundo, es muy difícil de recordar. Yo porque tengo muchos años y que la puedo hacer hasta mentalmente. Entonces no conviene integrar el logaritmo neperiano, conviene derivarlo. Por lo tanto, entonces vamos a integrar db es x a la menos 2 diferencial de x. Solamente como una autoayuda, integral de db es igual diferencial, perdón, integral de db es x a la menos 2 diferencial de x. Entonces nos queda b igual a ¿quién? A fórmula 1 aplicada a n igual a menos 2 y nos da ¿cuánto? Vamos a ponerlo aquí. Menos x a la... Correcto.
sin la constante porque este es un paso previo a la integración por partes. Entonces nos queda, para que todos los demás lo vean con comodidad, x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Entonces nos queda b igual el menos 1 abajo y entonces, fíjense, nos queda x a la menos 1 sobre menos 1. El signo, esto es una convención, el signo de una fracción o uno se lo asigna a toda la fracción o al numerador. El denominador no debe tener signo. Entonces el signo lo ponemos acá y queda así como nos dijo Ámbar. ¿Está claro? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces ya esta es la parte previa de la integración por partes. Y ahora, simplemente vamos a aplicar la fórmula que nosotros tenemos, que es la fórmula de la vaca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces vamos acá. Ven acá. Fíjense, ¿cuál es la integral original? La integral definida entre 1 y 2 ¿de quién? De logaritmo neperiano de x por x a la menos 2 diferencial de x. ¿Sí o no? Esto es igual a quién. Entonces, un ¿está en el orden correcto los colores? Sí. No, está al revés. Está al revés. Y el. Entonces, un día vi. Entonces viene una vaca. ¿Quién es U? Logaritmo natural de X. ¿Y quién es la vaca? Ok, correcto. Aquí sí me hace falta menos X a la menos 1. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo nuevo? Aplicar el teorema fundamental del cálculo aquí. Evaluado entre 1 y 2. ¿Está claro? ¿Sí o no? No lo evaluamos todavía, lo evaluamos en la siguiente línea. Primero lo tenemos que hacer notar y después lo evaluamos. No vayan a evaluarlo, me preguntaron esta mañana que si lo evaluamos al final. No vayan a evaluarlo al final porque se van a complicar. Entonces evalúen el momento. Sin cola, entre 1 y 2, vestida de uniforme. ¿Quién está vestida? ¿Quién está vestida? Menos X a la menos 1. ¿Sí o no? Y de uniforme, ¿quién es el de uniforme? 1 sobre X diferencial de X. Se mira, ¿me siguen? ¿Sí o no? Ok. Ahora, simplemente lo que vamos es a jugar con los signos, acomodar todo para que nos quede todo como debería quedar. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí o no? Ok, entonces, ustedes pueden y decir, ok, este producto que está acá lo podemos escribir como menos logaritmo neperiano de x sobre x, evaluado entre 1 y 2, pero ya eso es cuestión de gusto. Y aquí el menos con el menos sale, queda más, el menos con menos da más, queda integral definida entre 1 y 2, y este x a la menos 1 o este 1 sobre x lo escribimos como x a la menos 1 multiplicado por x a la menos 1 queda x a la menos 2. Mira, dígame, bueno, este que está aquí, usted lo escribe como x a la menos 1. Entonces x a la menos 1, la misma base, se suman los exponentes. ¿Está claro? Ok, y el signo sale fuera. ¿Está claro? Ahora, pero ¿por qué lo estoy haciendo notar? Porque esta integral ya la hicimos. Aquí está. ¿Lo ven? Entonces lo que tienen que utilizar es lo que ya se usó, no hacerlo de nuevo. Entonces ahora vamos a evaluar. Entonces vamos acá, vamos a evaluar. Lo primero, esta evaluación menos logaritmo neperiano de 2 sobre 2. ¿Sí o no? Signo de igual a la altura de la línea de fracción, logaritmo neperiano de 2 sobre 2. ¿Sí o no? Menos, abro corchete, perdón, menos logaritmo neperiano de 1 sobre 1, y ahora viene acá, más. ¿Cuánto da la integral de x a la menos 2?
menos x a la menos 1. Está arriba, ya está hecha. ¿Sí o no? Ok, entonces esto lo evaluamos entre 1 y 2. Logaritmo neperiano de 1, ¿cuánto da? Logaritmo neperiano de 1, 0. Entonces esto vale 0, no cuenta para nada, queda menos logaritmo neperiano de 2 sobre 2 y evaluamos la otra función. ¿Qué nos queda acá? Menos logaritmo neperiano de 2 sobre 2 y entonces evaluamos. Más por menos da menos, entonces menos 2 a la menos 1 menos menos 1 a la menos 1. Y esto nos queda menos logaritmo neperiano de 2 sobre 2. ¿Ok? Vamos a escribirlo bien. Menos un medio. 1 sobre 1 da 1, más 1. Ok. Y al final podemos sumar el medio con el 1 y nos queda menos logaritmo neperiano de 2 sobre 2 más un medio. Y está listo. O sea que prácticamente no hay nada nuevo, simplemente evaluar por cómo hacemos siempre con el teorema fundamental del cálculo. Dígame. No, no está mal, lo que pasa es que tiene más trabajo. Lo que tienen que evaluar, tienen que evaluar es esto que está aquí que estoy señalando. Eso hay que evaluarlo en el momento. ¿Está claro? Usted no puede dejarlo para el final porque usted va a tener problemas. O sea, todo el mundo está esperando que lo evalúe ahí. Y la integral, vamos a repetir la integral que teníamos ahí. La integral de x a la menos 2, esta ya la hicimos. ¿Por qué? Porque esto es x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más la constante. Eso es x a la menos 1 sobre menos 1 más la constante, que es menos x a la menos 1 más la constante. ¿Está claro? Pero esa integral la habíamos hecho. Solamente estoy señalando que la habíamos hecho cuando hicimos el planteamiento de la integración por partes. ¿Está claro? ¿Cuándo? Cuando calculamos el b aquí. Dígame. ¿Cuál? Bueno, estamos evaluando esto en 2. Menos 2 a la menos 1. Menos esto evaluado en 1. Menos 1 a la menos 1. Teorema fundamental del cálculo. Esta función se evalúa en 2 menos esta función se evalúa en 1. Esto evaluado en 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 2 a la menos 1? No es un medio. Con signo menos. Menos. Aquí. Y este da menos por menos da más. Y 1 sobre 1, ¿cuánto da? 1. ¿Sí o no? Listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, observación? ¿Está claro? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces terminen de escribir y vamos entonces a la clase de la semana número 7. Eso termina la clase de semana 6, que prácticamente no es muy nuevo, está solamente la evaluación. Pablo, van 2 veces. ¿Qué pasó? Lo acabo de decir. ¿Dónde estaba usted? Estaba hablando ahí con la compañera. Así que véngase para acá de una vez. Aquí. Lo acabo de decir, ¿verdad? Aquí se aplica el teorema fundamental del cálculo. Esta función se evalúa en 2 menos esta misma función evaluada en 1. Ahí está, estoy respetando los signos. Muévete. Ahí se acaba qué. ¿Cuál inicio? El inicio está aquí arriba. Bueno, 1, 2. Ejemplo 7, el ejemplo 7. ¿Sí o no? ¿Cuál segunda línea? Yo contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Cuál segunda línea? Lo siento, pero tengo que hacer notar de que como te llamé la atención, entonces me preguntaste cualquier cosa. Tengo que hacerlo notar. Y lo estoy grabando. Como lo pillé, entonces él no quiere asumir que lo pillé, sino entonces dice, no, pero se le ocurrió una pregunta ahí inventada. Eh, listo, ¿está claro o no está claro? ¿Sí o no? Ok. Ok, entonces, ¿puedo cambiar? Entonces, recuerden que cuando hacemos este cálculo aquí, no hace falta volver a integrar aquí abajo. Eso ya está hecho. Ok, la que tengo aquí subrayada en rojo, que también la volví a escribir aquí abajo. Ok, solamente para que tengan en cuenta eso. Pero como es una integral indefinida, le pongo la constante. Ok, dígame. Menos logaritmo neperiano de 2 sobre 2 más un medio. Esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Listo? ¿Quién falta? Falta ya por allá una persona que te estoy escribiendo. Todos. Ok, entonces vamos a cambiar aquí una nueva hoja porque vamos a hacer un ejercicio después. Y ya entonces terminamos la clase de la semana 6. Fíjense que aquí en esta clase hemos estudiado el teorema fundamental del cálculo. Esa es la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Dos partes. Una parte de la derivada cuando la función está definida por una integral definida, valga la redundancia, pero acuérdense que hay una es verbo conjugado en pasado y la otra es adjetivo y la otra es el teorema fundamental del cálculo. La segunda parte es que cuando evaluamos la integral definida, ¿ok? Para que quede bien claro, estas son las dos partes. Y esta es la parte que estamos aplicando. Perdón, una antiderivada de la función que tenemos evaluada en el límite superior menos esa antiderivada evaluada en el límite inferior, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, entonces terminamos la clase de la semana 6 y vamos con la clase de la semana 7. Recordemos, queremos estudiar el área entre el gráfico de una función y el eje X. Entonces los objetivos. Realmente es un solo objetivo que dice estudiar, vamos a ponerlo en grande, estudiar cómo hallar el área de entre, perdón, entre el gráfico de una función y el eje X usando integrales definidas. Entonces vamos a la introducción. Tenemos una parte de introducción que fíjense acá. En esta unidad se introdujo el área para formular la idea de integral definida, que es el concepto básico prácticamente del cálculo integral. Ahora veremos cómo usar precisamente ese concepto, la integral definida, para resolver el problema entre el gráfico de una función y el eje X. En general, la integral definida es una herramienta muy útil que sirve para resolver problemas aplicados, relativos no solo a áreas, sino también a volúmenes, longitudes de curva, predicción de población. Y aquí me voy a salir un momento y nos vamos a ir a la clase de la semana 1, que precisamente eso fue la motivación precisamente de este curso. Y este problema de la clase de la semana 1 va a aparecer en uno de los ejercicios del proyecto o uno de los proyectos. Recordemos aquí, así como está, o sea que igualito lo tienen que estudiar. La población de este crecimiento de especies, este problema ahí. O sea que nos persiguen los fantasmas por ahí. ¿Ok? Entonces, rendimiento cardíaco también va a aparecer un problema de esos.
El que estoy trabajando ahorita, que es el caso de vaciado de tanques, que es un problema interesante en el caso de ustedes de riego. Si no le preguntan al ingeniero Girón 17. ¿Ya vieron el módulo de riegos? ¿Sí? Ah, bueno, no, entonces debería más bien preguntar, ¿quién viene al módulo de riego? Entonces le asigna un problema de eso para que sea más cómodo la cosa. Ya dicen que no. Bueno, vamos a ver el azar, ¿qué dice el azar? Ok, drenado de tanques o el caso en que tenemos cuando hay fertilizantes que son líquidos, ¿no? ¿Sí o no? Que se ponen en el riego, ¿sí o no? Bueno, también, mezclas, eso también, ese tipo de problemas. Otro, por ejemplo, fuerza de empresas, trabajo, excedente de consumidores, béisbol. En el béisbol se nota porque hay aplicaciones que están hechas en base a integrales. Por ejemplo, no sé, ¿quién le gusta el béisbol aquí? No, ninguno. Ah, ya, las panameñas. Ajá, claro que están cerca ahí, el Caribe. Que cuando, por ejemplo, en el Jorrón Derby del Juego de las Estrellas, hay juegos bueno, también están los dominicanos, bueno, la dominicana, porque el dominicano no juega, no juega béisbol. Cuando están haciendo el Jorrón Derby, entonces ponen las líneas hacia dónde va a estar cayendo la pelota y entonces inclusive mide la velocidad y todo eso. Bueno, eso se pone con ciertos sensores y entonces hacen cálculos ahí con integrales. Ok, entre otros. Cuando digo entre otros, porque obviamente también hay problemas ahí que, por ejemplo, la misma forma de agarrar la pelota por la forma de las costuras, entonces puede salir una curva, una recta, una sinker, una slider, y ahí lo que llaman recta de cuatro costuras. Está también la que llaman la bola de nudillos, que es que se agarra la bola así y entonces se lanza de una manera específica. Todo eso se aplica ahí. Y eso lo vamos a ver en los proyectos. O sea que si pensábamos que este curso no sirve para nada, mentira. Les voy a poner todos los ejemplos, estoy ahí trabajando en eso. Aspiro a tenerlo para si no lo tengo para este fin de semana, el lunes más tardar. Y eso significa que van a tener la semana 7, 8, perdón, 8, 9 y 10 para trabajar en los proyectos. ¿Ok? Como ya lo he dicho, los problemas están resueltos. Ahora, vamos a recordar qué más tenemos ahí y cómo llegamos al problema de la derivada, de la definición de la integral definida. Si la función es positiva, entonces las sumas de Riemann se puede interpretar como una suma de áreas de rectángulos por aproximación. Esta es la función y igual a f de x y en este caso nuestra función es positiva para x perteneciente al intervalo AB. Entonces recordemos que la integral definida entre a y b de f de x es el límite de las sumas de Riemann. Y aquí no importa si tomamos extremos derechos, extremos izquierdos, no tenemos ningún problema porque pueden ser puntos muestrales en cada subintervalo. ¿Por qué? Porque el límite es como Dios, cuando existe es único. El límite va a ser único independientemente que uno tome un extremo, el otro, un punto intermedio, cualquier cosa. Pero ¿qué es lo importante? Que esta integral definida, si la función es positiva, nos va a medir un área, que es el área que está bajo la curva que tenemos acá y el eje X que tenemos acá. Eso es lo importante. Siempre para que sea área tendría que ser positiva, porque si la función es negativa en alguna parte, eso no es área. Eso de que, ay, es el área negativa, eso no existe. Eso no existe. El área es una cantidad positiva, como la longitud, el tiempo, la masa, ok, volumen, pero hay cantidades que son negativas. Por ejemplo, la fuerza puede ser negativa. La gravedad que nos empuja hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, eso es negativo. ¿Ok?
La temperatura puede ser negativa, pero el área no. ¿Ok? Hay que tener cuidado con que el área, decir que, ay, el área este es un área negativa. No. Ok, entonces, vamos a borrar acá. Entonces, recordemos que en la clase de la semana 5 el área que tomamos ahí de la región S bajo la gráfica de la función es el límite de las sumas de las áreas de los rectángulos de aproximación. Puede ser por la derecha y eso es lo que definíamos prácticamente como integral definida entre A y B de f de x diferencial de x. O sea que usamos áreas para encontrar la integral definida. Ahora vamos a usar el área de la integral definida para calcular área. Entonces recordemos todavía más que de la definición de integral definida, si la función está definida sobre el intervalo AB, dividíamos el intervalo AB en n subintervalos de la misma longitud o de mismo ancho, que es lo que llamamos delta X, la longitud total entre el número de subdivisiones. Tomábamos los puntos extremos desde A hasta B, los cortes correspondientes en cada subintervalo y en cada subintervalo tomábamos puntos muestrales. Entonces tomábamos el límite de esas sumas y eso es lo que definíamos como integral definida. Entonces, si ese límite existe, va a ser independientemente de qué puntos muestrales tomamos y decimos entonces que la función es integrable en ese intervalo. Lo interesante del caso es que cuando la función es positiva, como esto que tenemos acá, esa integral definida, este vamos a llamarlo la región S, pero acuérdense que ese área es precisamente la integral definida entre A y B de f de x diferencial de x. ¿Pero por qué? Porque la función es positiva en ese intervalo. Ese es el detalle. Si la función no es positiva, no va a dar área. Nos va a dar un número que no es un área, ¿ok? Un número cualquiera que es irrelevante desde el punto de vista de lo que nosotros queremos calcular. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, que si la función cambia de signo sobre un intervalo, aquí donde voy a rayar aquí, esto nos va a dar negativo y aquí va a dar positivo y positivo. Entonces la integral definida entre A y B de f de x de diferencial de x, o sea, desde aquí hasta aquí, no va a calcular un área. Entonces, para que podamos calcular un área, lo que tenemos es que considerar esta parte que está aquí como positiva, o sea, le cambiamos el signo, al cambiarle el signo queda por encima y ahí sí medimos área total. ¿Está claro? Pero si no, si hay cambios de signo de la función, la integral definida no define un área. ¿Ok? Entonces, las sumas de Riemann de estas dos áreas están por arriba y por debajo. Entonces, los que están por debajo dan negativas. Las sumas de Riemann, no las áreas, las sumas de Riemann. Entonces, cuando uno le cambia el signo, lo que está considerando entonces es el área correctamente. Volviendo al punto, un poquito más. Y aquí se nos va a precisamente acabar la parte introductoria. Cuando estamos calculando la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x y la función cambia de signo, prácticamente lo que estamos sumando es este número con este, que es lo que llamamos A1, y a eso le restamos este que está acá, que llamamos A2. Pero eso no mide área. Y lo vamos a ver en los ejemplos, ¿ok? Entonces, para que en efecto mida área, habría que cambiar el signo de esta parte para que quede por encima y entonces obviamente ahí sí. Ah, se suma, se suma. Sí, pero se lo suma. Sí, es que aquí es negativo. Si le cambio el signo, lo convierto en positivo. Y entonces lo estaría sumando. ¿Ok? Suma, suma. ¿Ok? Ahora,
Eso es lo que llamaríamos entonces el área total de lo que estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer ejemplos, pero nos hace falta este corte y este corte que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando grafiquemos, lo que nos interesa es conseguir los cortes de la función con el eje X y cortamos en los intervalos correspondientes. O sea, las propiedades que tenemos que utilizar. Ok, entonces, aquí, muy importante, fíjense, el área es siempre una cantidad no negativa, es decir, siempre positiva. ¿Ok? Entonces, vamos a dictar, entonces, para que la integral definida de una función sobre un intervalo cerrado nos dé área, la función tiene que ser positiva sobre ese intervalo. Diferente como lo dije esta mañana. Pero no los veo que están escribiendo. Bueno, pero vamos escribiendo. Para que la integral definida de una función sobre un intervalo cerrado sea área o mida un área, para que la integral definida de una función sobre un intervalo cerrado mida un área, ya llegamos, allá, ya llegamos, ya llegamos. ¿Dónde me quedé? En un intervalo cerrado mida un área, la función tiene que ser positiva sobre ese intervalo cerrado. Si no, no mide área, ¿ok? Si no es un número, ¿ok? Vamos a ver en los ejemplos cuál es la diferencia. Entonces, ya, vamos a repetir. ¿Qué fue lo que dije? Para que la integral definida de una función sobre un intervalo cerrado mida un área, entonces la función tiene que ser positiva sobre ese intervalo cerrado. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, las sumas de Riemann contienen términos que son de esta forma. F de X sub I, donde X sub I asterisco es un punto muestral y esta es la anchura del intervalo, pero esto es una longitud que puede estar por debajo, por lo tanto eso puede dar negativo. Ajá, independientemente de que esto siempre es positivo. O sea, esto puede ser negativo. Entonces, cuando es negativo, este producto es negativo, por lo tanto no tenemos un área. O sea, entonces nos daría negativo y estaríamos diciendo que el área es negativa. No, lo siento mucho. El área no puede ser negativa. Entonces, cuando sumamos estos términos para una función que cambia de signo, entonces realmente no estamos tomando el área. Estamos solamente tomando diferencias de números o sumas de números, ese tipo de cosas. Ok, ¿qué es lo que vamos a ilustrar en los ejemplos? Entonces, el área de una región limitada por la gráfica de una función y el eje X, cuando f toma valores tanto positivos como negativos, ahí debemos tener cuidado de dividir el intervalo en sus intervalos donde la función no cambia de signo. De lo contrario, ¿qué es lo que vamos a tener? Una cancelación de áreas, algunas con signos positivos, otras con signos negativos, y nos va a dar un resultado incorrecto. ¿Ok? Entonces el área correcta se obtiene sumando los valores absolutos de las integrales definidas sobre cada subintervalo donde la función no cambia de signo. Así es como lo vamos a calcular. Entonces se considera entonces el término área, que significa el área total. ¿Ok? Y vamos entonces a nuestro caso particular. ¿Cuál es el procedimiento para calcular esto? Y esto lo vamos a dar así y vamos a volver dentro de poco. Entonces, para hallar el área entre el gráfico de y igual f de x sobre el eje x y el eje x, perdón, sobre el intervalo AB,
subdividimos el intervalo AB en los ceros de la función f. Después integramos sobre cada subintervalo y después sumamos los valores absolutos de cada una de las integrales. Y así nos aseguramos que todo es positivo y ahí sí estamos sumando áreas. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ok, vamos al receso y volvemos para hacer ejemplos. Voy a pausar la grabación. Bueno, continuando, vamos a señalar otra vez la situación que tenemos. Vamos a borrar y todo. Entonces, para hallar el área del gráfico de la función y igual a f de x o de la función f de x y el eje x, o sea, el área entre el gráfico de la función, sobre todo cuando es positiva, o en general, vamos a decirlo así, bueno, tiene que ser positiva, entonces, ¿qué hacemos? Dividimos el intervalo AB en los ceros de f. Y después que hacemos eso, integramos sobre cada subintervalo y por último, sumamos los valores absolutos de cada una de las integrales que tenemos ahí. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es el caso de, vamos a escribir acá, una integral definida que tenemos ahí, que es la integral entre 0 y 1 de raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado diferencial de x. Entonces, quiero que vayamos a GeoGebra para ilustrar cómo es la función, ¿no? Vamos aquí, GeoGebra. Entonces, GeoGebra estaba aquí. Vamos a buscar el GeoGebra clásico. Recuperar, le voy a decir que no, porque obviamente voy a empezar de nuevo. Y en este caso la función, bueno, puedo colocar solamente raíz cuadrada de 1 menos, y le pongo x al cuadrado acá. Entonces, una vez que hago esto, obtenemos esto que está acá. Prácticamente esta es una semicircunferencia de radio 1. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Fíjense que si tomamos y igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, elevamos al cuadrado, queda y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, y entonces esto nos da x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esta última es la ecuación de una circunferencia de centro en el origen, radio 1. Pero cuando tomo la raíz cuadrada y sobre todo estoy tomando la positiva, entonces es esta que está arriba, esa semicircunferencia que está ahí. ¿Ok? Ahora, si estamos considerando la integral definida entre 0 y 1 de esa función 1 menos x cuadrado diferencial de x, solamente estamos tomando esta región que está aquí, desde aquí hasta aquí. Es decir, que estaríamos tomando toda esta área porque ella es positiva. ¿Ok? Pero esa área precisamente es el área de un círculo es ¿quién? Pi por el radio al cuadrado. El radio vale 1. ¿Cuánto da eso? Pi. Pero como estoy tomando un cuarto de esa circunferencia total, entonces esa área nos daría un cuarto de pi o pi cuartos, que es lo que corresponde a esa área que está ahí. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, el detalle es el siguiente. Bueno, esa función es positiva sobre ese intervalo, entonces eso sí mide un área. Y esa área vale pi cuarto. Pero esa integral que tenemos ahí no la podemos hacer todavía porque no tenemos sustituciones trigonométricas. Entonces, solamente lo que queda como indicado. Eso no significa que va a ser la única que vamos a ver. Entonces, vamos a observar acá. Esa función la podemos integrar como el área bajo la curva entre y igual a raíz cuadrada de 1 menos x desde 0 hasta 1. Eso es una circunferencia o un cuarto de circunferencia porque estamos tomando desde 0 hasta 1 y
Obviamente, si es un cuarto de circunferencia de radio 1, porque esto es 1 y esto es 1, entonces es un cuarto de pi por el radio, que es 1 al cuadrado, da pi cuartos. ¿Ok? Tan simple como eso. Y esto lo vamos a hacer en su momento cuando tengamos sustituciones trigonométricas. En este caso, la sustitución trigonométrica que vamos a utilizar es precisamente eh, para ver, si tomo seno, la derivada del coseno es coseno. Ok, perfecto, coseno. Solamente para que cuando lleguemos al punto lo comprueben. La sustitución es t igual a, perdón, no, x. Esto, para que quede como está grabado, entonces quede para algún momento. X igual a seno de un ángulo tita que tenemos ahí. Entonces, al elevar al cuadrado queda seno cuadrado, 1 menos seno cuadrado da coseno cuadrado, después le sacamos la raíz, queda coseno, y después la derivada de x es coseno de tita diferencial de tita. Pueden utilizar la letra T si ustedes quieren y todo eso, pero eso va a resolver ese problema que lo vamos a hacer en unas cuantas semanas. ¿Ok? Solamente para mencionarlo. No lo hice esta mañana, pero queda aquí. ¿Está claro? Ok. Ahora, el siguiente ejemplo. Vamos a observar. Voy a borrar eso y vamos a también hacerlo en GeoGebra. Vamos a calcular la integral definida entre 0 y 3 de x menos 1 diferencial de x. Ok, primero vamos a GeoGebra y vamos a graficar eso para en efecto estar seguro de qué es lo que estamos graficando. GeoGebra clásico. Entonces tenemos la función x menos 1 o 1 menos x. ¿Cuál era x menos 1? X menos 1, enter. Ahí está la función. Ok, entonces observen. Queremos la integral definida entre 0 y 3. Entonces prácticamente cortamos aquí y cortamos aquí. Entonces tenemos una zona donde la función es positiva y una zona donde la función es negativa. ¿Se mira? Entonces, vamos a calcular la integral definida y pues vamos a calcular el área. Ok, entonces, primero que todo, observen qué es lo que pasa porque GeoGebra tiene la integral. ¿Ok? ¿Integral de quién? De x menos 1. Entonces, primero que todo, GeoGebra tiene la integral indefinida, pero de manera incorrecta, porque no le está sumando la constante. Es decir, nos está dando una antiderivada o primitiva. Ese es un defecto de todos los sistemas de álgebra computacional. O sea, salvo creo que el de Wolfram lo revisamos ahora que lo vamos a utilizar. No suman la constante, ellos dan una antiderivada o primitiva, no dan la integral. Entonces, uno que sabe tiene que darse cuenta de eso. Primero que todo. Y segundo, GeoGebra no calcula integral definida, pero sí la podemos calcular utilizando el Wolfram alfa. Wolfram alfa, aquí está, integral. Ok, no es, este no era el que yo quería. Vamos a ver este aquí. No. Ah, ¿cómo fue que yo lo busqué esta mañana? Yo lo busqué como calculadora de integrales. Y entonces me apareció el de Wolfram Alpha.
A ver aquí. Este. Ok. Aquí está. Ok. Observen este detalle, ¿no? En la tutoría comenté que Gemini es mejor que ChatGPT. Pero fíjense, una ventaja de ciertos sistemas de álgebra computacional es que uno no necesita el asterisco como signo de multiplicación, pero sí los argumentos tienen que escribirlos entre paréntesis. Obviamente a nosotros no nos interesa esa función porque él la tiene por defecto, que esa es una vulgar sustitución, ¿sí o no? Ok, le pueden dar enter acá y le da la respuesta. Ok, él hace el cálculo acá, le dibuja todo, etcétera, etcétera. Ok, pero eso no es lo que a nosotros nos interesa ahorita. Ok, entonces nos interesa la integral definida entre 0 y 1 y 3, perdón. ¿De quién? ¿Cuál es la función? Voy a usar paréntesis, x menos 1 y le doy enter. ¿Ok? Al darle enter, él me calcula ahí. Ajá. Ajá. Protestó. Esta mañana me había dado cuenta en ese momento y ahorita no me di cuenta hasta que me di cuenta que protestó. Hay que indicarle la variable de integración. O sea que el de x es necesario. Ay, papá. El de x es necesario. O sea que si no le pongo de x, entonces tiene problemas. Entonces tengo que colocarle aquí el x y entonces ahora sí le doy enter. Ahí está. Y miren la magia. Ok. Él dice, bueno, perdón. Él dice, la integral definida da esto, 3 medios, o sea, 1.5, ¿ok? Y estaríamos considerando este número, que obviamente es negativo, más este número que está acá, ¿ok? Y fíjense que Wolfram, esto hay que reconocérselo, que Wolfram sí toma más una constante. Aquí se ve constante, ¿sí o no? Ajá, importante. No todos los sistemas de álgebra computacional lo hacen. Yo uso el Maxima Computer Algebra System, que es de la Universidad de Kaiserslautern. ¿Y por qué lo uso? Porque es gratis. Porque es gratis. Y todo lo que es gratis es mejor. Ok. Ahora, obviamente, yo tengo permiso para usarlo, ustedes no los dejan, pero el Maxima no pone la integral indefinida correctamente, como lo hace aquí el Wolfram, que dice aquí más constante, más constante. Ok. Entonces, fíjense que, ok, vamos a quitar esta parte que está aquí, borrar, y nos quedamos solamente con la región que queremos calcular. Vamos a indicarla aquí para que sea más fácil, ¿no? Entonces, aquí, esta región que está aquí, que está negativa, y esta región que está aquí, que nos va a dar algo positivo. ¿Está claro? Vamos a hacer las cuentas primero. Y después vamos a ver cómo calculamos el área. ¿Está claro? Ok, entonces vamos a nuestra hoja de trabajo y vamos a comprobar lo que Wolfram dice aquí. Entonces, esto tiene unas ventajas y muy contrario a lo que ustedes y todo el resto pudiera pensar, yo sí estoy de acuerdo con estas cosas, que lo usen. El problema es que lo sepan usar, sepan escribir como se exigen los exámenes, etcétera, etcétera, y lo sepan usar. Entonces, lo que vamos a comprobar en efecto, que ese número nos da 3 medios y que en efecto, cómo resolvemos el problema del cálculo del área. Entonces, vamos a nuestra hoja de trabajo. Ese es el ejemplo que.
el ejemplo 1, parte B. Ok, entonces vamos aquí a nuestra hoja de trabajo. Ejemplo 1, parte B. Y vamos entonces a hacer los cálculos ahí. Ejemplo 1, parte B. Dice integral definida entre 0 y 3 de quién? De x menos 1 diferencial de x. Aquí aplicamos la integral definida de una suma o una suma algebraica. Son las sumas algebraicas de las integrales definidas. Integral definida entre 0 y 3 de quién? De x diferencial de x menos la integral definida entre 0 y 3 de 1 de x. Aplicamos la fórmula 1. En este vale n vale ¿cuánto? Y en este n vale ¿cuánto? No, 0. Entonces aquí nos queda x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, evaluado entre 0 y 3. Más, perdón, más no, menos. X, o sea, a la 0 más 1 sobre 0 más 1, se lo estoy colocando ahí porque al parecer se nos olvidó integrar que nos daba x aquí, ¿sí o no? Entre 0 y 3. Entonces, esto nos da... ¿Hay algún problema si escribo directamente que esto nos da x cuadrado sobre 2? ¿Seguro? Ok. Entonces, esto nos da ¿quién? Esta función, la función, esta función evaluada aquí, menos esa función evaluada aquí. Entonces, eso nos da ¿cuánto? 3 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? Menos esta función evaluada aquí menos esta función evaluada aquí. Entonces, pongo paréntesis si quiero y entonces nos tenemos 3 menos 0, ¿sí o no? ¿Y cuánto nos da esto? 3 al cuadrado 9, 9 medios, 0 al cuadrado da 0, sobre 2 da 0 y 3 menos 0 da 3. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuántos medios hay en 3? Hay 6 medios. 9 medios, 9 medios menos 3 medios, ¿cuánto nos da? 3 medios. ¿Sí o no? Y esto nos da 1.5. ¿Está claro? Es el mismo valor que tenía Wolfram por allá. Eh, Vamos a revisar para que ustedes vean. El pie, compañero. Vamos a revisar. Aquí está, pues, 3 medios que da 1.5. ¿Sí o no? Ok, pero eso no es área. Ahora vamos a calcular el área. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Me siguen? ¿No? Sí, seguro. Ok. ¿Quién es la función? La función es x menos 1. Entonces tomo los ceros de esa función. Cuando x menos 1 vale 0, o sea, cuando x vale 1. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar ahí. ¿Quién es el área? Realmente el área, vamos a escribirlo así, área es la suma de la integral entre 0 y 1 en valor absoluto de quién? De x menos 1 diferencial de x, más el valor absoluto de la integral definida entre 1 y 3. Eso sí nos va a dar el valor del área. Entre 1 y 3 de x menos 1 diferencial de x. ¿Ok? Una vez que encontramos las raíces, agarramos el intervalo 0, 3 y lo cortamos precisamente en 1. Aquí lo cortamos en 1. ¿Ok? Entonces el área es la suma de los valores absolutos de las integrales definidas. Una vez que cortamos las integrales ahí, precisamente en 1.
Entonces, aquí nos queda valor absoluto. Obviamente la integral de x menos 1 es x al cuadrado sobre 2 menos x, ¿sí o no? Evaluada entre 0 y 1 y valor absoluto. Más la siguiente, valor absoluto, x al cuadrado sobre 2 menos x, evaluado entre 1 y 3 y cierro mi valor absoluto. ¿Ok? Entonces, cuando evaluemos eso, ¿qué nos va a quedar? Entonces, valor absoluto de quién? 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 menos 0 al cuadrado sobre 2 menos 0. ¿Sí o no? Valor absoluto. Esto no va a sumar nada más valor absoluto de quién? 3 al cuadrado sobre 2 menos 3 menos 1 al cuadrado sobre 2 menos 1. Cierro valor absoluto. Y solamente saco las cuentas y después tomo valor absoluto. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Observen. El primero queda valor absoluto de 1/2 menos 1 y el otro queda valor absoluto de quién? 9/3 menos 3 menos. Ajá, aquí queda 1/2 menos 1. ¿Sí o no? Solamente estoy colocando así con detalle. Ojo, aquí está restando. Ok, entonces, ¿cómo nos queda? Lo voy a hacer hacia abajo. Aquí queda valor absoluto de menos 1/2 y aquí queda más. 9/2. Tiene razón. Gracias, gracias. Gracias, Jennifer, ¿no? Sí. 9/2. 9/2 menos 3, ¿cuánto nos da? 3/2. ¿Sí o no? Y aquí nos queda 1/2 menos 1, da menos 1/2, ¿sí o no? Entonces, el valor absoluto de menos 1/2 es menos 1/2. O sea, le multiplicamos por menos 1 para que quede positivo. Y el otro, ¿cuánto nos da? Más. Ajá, gracias. 3/2 más 1/2. ¿Cuántos medios da eso? 4/2. ¿Y 4/2? 2. Entonces, menos 1/2 da 1/2. Más 2 en valor absoluto. 1/2 más 2. O sea, ¿cuántos medios son? 5/2. Ok, para que no quede dudas, vamos a explicarlo como lo hice esta mañana, cómo es la función valor absoluto. La función valor absoluto agarra un número y lo deja como está si el número es positivo, pero le cambia de signo si el número es negativo. ¿Ok? ¿Cómo es la función valor absoluto? Es una UV por excelencia. Esta es la gráfica de la función valor absoluto de x, que comprende la semirrecta y igual a x y la semirrecta y igual a menos x. Esas dos semirrectas que están ahí. ¿Quién es el dominio? Todos los reales y el rango son los reales positivos. Entonces vuelvo y repito, ¿qué hace la función valor absoluto un número? Si el número es positivo lo deja como está, pero si el número es negativo le cambia de signo. Y algo que no dije esta mañana, que complementa esto que está acá, pero lo voy a decir, es lo siguiente.
aquí está el cero y supongamos que aquí está 2. ¿Cuál es la distancia de 2 a cero? 2. ¿Y cuál es la distancia de menos 2 a cero? 2. 2, no es menos 2 la distancia. ¿Ok? Entonces ahí es donde está el hecho de que valor absoluto de menos 2 es igual a menos 2 que da 2. Le cambia el signo porque mide la distancia que hay del número al cero. ¿Ok? Cuando usted pone la regla, pone el cero acá y mide hasta acá 2. No lo pone al revés. ¿Está claro? Entonces eso es lo que hace el cambio de signo. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ok. Entonces, vamos a notar el detalle. Vamos acá a GeoGebra, otra vez. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Agarramos y tomamos esta parte que está aquí y la pusimos acá. Chacatá. Cambiamos esa región que estaba abajo y ahora la pusimos aquí. Entonces sumamos ahora las dos regiones. O sea, al cambiarle el signo la tomamos por encima. Al tomarla por encima sí es un área. Entonces sumamos esta área más esta área que está aquí. Entonces, si ustedes ven los valores, esta área ¿cuánto vale? Vamos a ponerla así. Este, perdón, este triángulo de aquí, aquí, aquí. La longitud de la base es 2. La altura es 2, ¿sí o no? 2 por 2, 4. Entre 2, 2. Esta área vale 2. ¿Sí o no? ¿Y esta área cuánto vale? La longitud de la base vale 1 y la altura vale 1. ¿Cuánto vale esa área? Un medio. Un medio. Un medio. Entonces, un medio más 2, ¿cuánto da? Da 5 medios. Hubo un detalle que faltó ahí en el cálculo, que es que no le puse las unidades y se las voy a colocar ahora. ¿Cuánto era que nos daba? 5 medios. ¿5 medios qué? Unidades cuadradas, porque el área se mide en unidades cuadradas. Cuando se dice unidades es porque genéricamente no le hemos puesto unidad. Puede ser centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, pies cuadrados, etcétera al cuadrado. ¿Está claro? Entonces, como estamos en matemática, pero hay que indicarle que son unidades cuadradas. ¿Se entiende? Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complicado. Y voy a cortar la grabación dentro de 10 minutos para que no se soslape con la clase que viene, porque si no, entonces estoy tomando tiempo de que no debo. Ok, entonces, tenemos en cuenta entonces a Wolfram. Wolfram alfa, es de integrales, fíjense, utilícenlo. Lo van a utilizar para muchas cosas por ahí. Miren, aquí dice datos, perdón, personalizar, solución paso a paso. Aquí le está dando la solución, mire, ¿ve? Ah, ajá, entonces él llega, él llega un momento que te dice, bueno, ¿quieres avanzar? Bueno, entonces actualiza ¿cómo que es? La versión Pro, que es la versión paga. Ah, pero ustedes me tienen a mí que yo les explico, pues. Yo cuando estaba estudiando en Austria, eso sería en el 2006, 2000, no, 2002, 2002. Yo escuché una conferencia de Wolfram, Stephen Wolfram, porque Wolfram es el apellido de él. O sea, el producto lleva su apellido. Y en aquella época, él lo que estaba, en la conferencia estaba dentro del marco de los 60 años de mi abuelo académico. Bruno Buchberger. Y en la conferencia de Wolfram era sobre una nueva ciencia que englobaba toda la ciencia, pero no lo ha podido lograr. Entonces sorprendía porque Wolfram es un hombre de bastante dinero que tiene
su centro de operaciones de todo eso queda cerca de Chicago y todo. Entonces él viaja ¿cómo se dice? En helicóptero y todo, y no sale de ahí, todo está. Pero bueno, si nosotros contribuimos, entonces él sigue viviendo con su estilo de vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Imitarlo a él para ver si nosotros tenemos un estilo de vida así y vendemos un producto. Ok, muy bien. Entonces, vamos a dejarlo por ahí porque vamos a hacer otra más. El otro ejemplo que tenemos es este. ¿Ok? Vamos a quitar esta línea que está aquí, que es la gráfica. Vamos a buscar el área de la función y igual a f de x o y igual a x al cubo menos x cuadrado menos 2x entre menos 1 y 2. ¿Ok? Entonces, vamos a primero aplicar la tecnología. José David, te estás perdiendo todo el cuento aquí. Y te estoy nombrando porque la semana pasada estás emocionado, saliste de la clase emocionado y hoy te estás durmiendo. Todos estamos enfermos. Yo tengo amigdalitis y aquí estoy, no me estoy quejando. Porque ustedes creen que la tos es que es gratis. Bueno, menos x cuadrado. Ok, la función que tenemos ahí, este es el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? 4. 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. La función es x al cubo menos x cuadrado menos 2x y x pertenece al intervalo menos 1, 2, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Entonces, vamos a dibujar primero. Vamos a agarrar otra vez otro GeoGebra. GeoGebra, GeoGebra clásico. Entonces, esto es x al cubo menos x al cuadrado menos 2x. Enter. Aquí está la función. Entonces me voy a quedar con lo que nos interesa. ¿Ok? Ok. Entonces, si es integral definida, estaríamos considerando desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Pero si es área, perdón, si es área, entonces tendríamos esta que está acá, que esto sí es área, y esto que obviamente es negativo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Ahora, pero GeoGebra no nos da el valor de la integral definida, pero Wolfram alfa sí. Entonces vamos a borrar una integral definida entre menos 1 y 2 de quién. Puede usar paréntesis, les recomiendo que utilicen paréntesis. X al cubo. Entonces si me lo está poniendo aquí, entonces tengo que eliminar esta X. O sea, ahora viene X al cubo. Después viene menos, otra vez, X al cuadrado. Y ahora coloco menos 2X. Y le doy Enter. Ah, la variable de integración, X. Ok, y ahora le doy Enter. Chex. Aquí está. ¿Sí o no? Ok. Entonces fíjense, él le da el valor de la integral definida, que por cierto es negativo, y si es negativo nos está midiendo área. No se pilas allá, por favor. Esta es la región que estamos considerando entre menos 1 y 2.
Y aquí dice, suma por... él es ¿cómo que dice? Ostentoso. Un poquito, aquí dirían pedante, pero más bien es ostentoso. Él le dice, bueno, suma por la izquierda. El problema es que está dando aquí un error. Él está calculando el error de esa aproximación. Y la gente, no todo el mundo entiende qué significa esa O. Hay dos tipos de O para calcular el error. O grande y O pequeña. Esta es una O pequeña, ¿ok? Está el error ahí de la aproximación. O sea, estas son las sumas de Riemann con el error. Y abajo está calculando acá. Obviamente, aquí sí yo le estoy viendo un defectito a Wolfram. ¿Dónde está el otro? El otro, aquí está. Le estoy viendo un defectito a Wolfram porque él aquí no está usando paréntesis. Ese es el defectito que le estoy viendo. ¿Ok? ¿No me acuerdo? Ok, entonces, vamos a comprobar o vamos a realizar este cálculo que está aquí en nuestra hoja de trabajo. ¿Ok? O sea, vamos a calcular la integral definida, perdón, la integral definida entre menos uno y 2 de esa función. O sea, la integral definida entre menos uno y 2 de quién? X al cubo menos x cuadrado menos 2x diferencial de x. ¿Ok? Entonces, es obvio que esta integral tenemos suma de integrales definidas, suma algebraica, integral entre menos uno y 2 de x al cubo diferencial de x, menos la integral entre menos uno y 2 de x cuadrado diferencial de x, menos, ¿saco la constante una vez, sí o no? Menos 2 integral definida entre menos uno y 2 de x, ¿sí o no? Fórmula uno, en el primero n vale cuánto, en el segundo n vale cuánto, y en el tercero n vale cuánto, correcto. Entonces, ¿cómo nos queda eso? Ok, lamentablemente aquí sí tengo que parar la grabación porque viene otra clase después y no puedo tomar tiempo de esa clase. Entonces, como siempre digo, espero que les sirva de utilidad y compártanla. Ok.